Esto es Filipino Time y eso no. Bienvenido a nuestro canal. ¡Vámonos! Acompáñanos. Vale, vámonos. Ya está aquí, ya se está acercando. ¡Y! Esto ya son las maletas. Muchas maletas ya para Filipinas. Vale, a facturación. A ver, vamos a mirar la de 180 Qatar. kilos. Vamos por ello. Tenemos autorizado 40, ya llevamos 43. A ver cómo acaba esto. ¿Qué opina, mamá? Ay, 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 yo hasta que no esté en el avión no voy a estar tranquila. Tengo que comprar los chocolates. Ahí va. Aquí hemos buscado un rinconcito, a ver si podemos explicar un poquito la logística del viaje que la ha organizado la señorita. Bueno, cuéntanos un poquito. Qatar Airways, escala en Doha, ¿cuántas horas de vuelo? De Doha a Clark, aeropuerto de Clark, ¿por qué no Manila? Y has elegido Clark, precios, cuéntanos un poquito. Vale. Ahora para ser un poco precisa, pues lo puedo... Va a consultar sus notas. Mis notas aquí, porque claro, ya llevo ya meses consultando los precios más económicos. Hay muchísimas agencias, o puede ser también que por tu cuenta, digamos, que te mides por Skyscanner, Google Flight o lo que sea. Pero nosotros ya hemos hecho una vez o más de una vez que hemos pedido en una agencia que me dijo mi cuñada, y la última vez que fuimos a Filipinas pues nos ha ido muy bien. Con esta agencia nos ha salido en total el vuelo de Madrid a Filipinas, claro. El aeropuerto principal es Manila, y nosotros nos vamos en el otro aeropuerto porque Manila ya se queda un poquito pequeñito, ¿no? Llegan todos los vuelos internacionales y mucha gente, mucho lío y eso. Como yo vivo más al norte, Pampanga, digamos, La provincia de Pampanga. y hay otro aeropuerto ahí más cercana. Nos cuesta un poquito más, pero nos ahorramos 2 horas de viaje de Manila a Pampanga, que es donde yo vivo. Y por ejemplo, a Manila puedes encontrar solo ida por 600 euros. 40. Hablamos de esta época del año. Sí, porque solo... hay épocas que es más caro, más barato. Sí, también. porque Estamos en septiembre. en septiembre ya allí, por ejemplo, la temporada alta, digamos, es en marzo y abril, y después, por supuesto, diciembre y enero y julio y agosto. Esas son las épocas o la temporada alta, como decimos, ¿no? Con los precios más caros. Más caros y todos. Y nosotros ahora en septiembre pues ya se nota la diferencia. Y los vuelos nos ha costado, hay 2 opciones, digamos, Emirates o Qatar. Y nosotros al principio íbamos con Emirates porque no, es más barato, ¿no? Costaba 820. Estamos hablando solo vuelos de ida. De ida, no es de Hay ida y épocas del vuelta. año que ida y vuelta es más barato, incluso 600, 650. Pero bueno, en nuestro caso tenía que ser así. Sí. Y le decimos, vale, pues nada, pues lo cogemos, ¿no? Aunque, por ejemplo, el vuelo será de Madrid, Dubái, después de Dubái a Cebú. Cebú es otra isla de Filipinas, tiene un aeropuerto allí. Y desde Cebú tenemos que esperar, tenemos que hacer una escala de más de 10 horas. Después de Cebú a Pampanga. Sí, pero ya, claro, ya eran 2 escalas en vez de una como tenemos ahora. Sí. Ahora tenemos una escala de 2 horas. Y la otra opción, además de que era más caro, eran 2 horas también en Dubái, más las 10 horas de Cebú. Sí. Llegando tan cansados era una paliza tremenda. Pero es que el siguiente vuelo ya valía 900 y pico euros. Sí, y la otra opción, por ejemplo, en Qatar hacemos muy poca escala, muy pocas horas de escala, pero ya costaba 900, casi 1.000 euros, solo de ida en Qatar Airways. Y decimos, vale, pues ya está.
en fin, pues cogemos el Emirates, aunque hacemos una escala de más de 10 horas, no pasa nada, porque son 1.000 euros, hablamos de 200 euros cada uno de diferencia, no vale la pena. Y ya pensábamos, bueno, pues estamos en Cebú, pues dejamos las maletas en consigna, nos damos una vuelta por la ciudad, comemos y eso, y ya estamos en Filipinas. Pero Sí, bueno, pero también era un poquito llegando tan cansados. sí, Así que, tercera opción, ¿cuál ha sido al final? tercera opción, y al final, pues ya cuando ya le dije a la chica, mira, pues nos hace una reserva y ya está. Y me dijo, dice, mira, ate significa es un poco de usted, me dice a mí. Mira, tienes la otra opción que está muy bien, que nos cuesta 750 en Qatar. Espérate, pues ha bajado de 800 y pico a 750 y con 40 kilos de equipaje de facturar. Claro, esta la tienes que explicar bien, Sí. lo de los 40 kilos. 40 kilos para facturar y 7 kilos de equipaje de mano. No. Aparte, esto hace menos de una semana. Sí, sí, sí. Ya teníamos las fechas ahí, no podíamos alargarlo ni demorarlo más. Mucha gente me dice que le gustaría viajar a esta parte del mundo, pero que no se atreve a meterse en un vuelo tantas horas. Yo creo que es mucho más llevadero en este tipo de avión, donde puedes estirar las piernas, tienes películas para entretenerte, te traen comida y bebida frecuentemente. Muchas veces un vuelo de 2-3 horas se te hace eterno y llegas reventado. La de Navidad. Bueno, Navidad. Bueno, os enseñamos un poquito rápido el avión, aquí lo tenéis. Aquí están Zai y Trevor. Esto es para que veáis un poquito el espacio que tienen. A ver, estira las piernas. Estiro las piernas. Ahí. Muy bien, ¿no? Se puede echar para atrás y todo, podéis... Sí, eso se echa para atrás, tiene una tele, hay una manta, hay unos auriculares para poner, Auriculares. hay un vanity kit que le llaman tapones, cepillo de dientes, calcetines y esta Muy la bien. máscara A dormir. para dormir. Ya está. Y Devolvemos tiene la una conexión. almohada también. Y ahora seguimos contando un poco. Hay variedad, cantidad, todo lo que queráis, no os lo acabáis. A esta altura tengo ¿el qué? ¿Cómo? Los ojos rojos. Pero bueno, vamos a intentar explicar el menú que nos acaba de llegar. Y aquí uno de los platos, arroz con, por supuesto, pollo con verdura, tiene una salsita ahí, una ensalada de frutas y pudding de chía. No sé, esto habrá que investigarlo. Y aquí Zai tiene tortilla de espinaca, patata brava, dices, sí. Y una salchicha tipo Frankfurt. Y bueno, la misma ensalada de frutas y el pudding de chía. Vamos a dar buena cuenta de ello, que ya venimos cansados, pero sí que había hambre. Y como veis, ya voy en manga larga, porque a mí no me pilló preparado la primera vez y pasé un frío de demonios. El primer viaje que hice a Filipinas, en el año 18, viajamos con Singapore Airlines. Y bueno, pues vas a un país tropical, pues bermuda y camiseta manga corta y ya está. Vi que todo el vuelo iba así también y tampoco me preocupé mucho. Pero claro, estaba cargado de asiáticos. Los asiáticos están acostumbrados a que por su clima, cuando se meten en un lugar cerrado, como un avión, un centro comercial, un autobús, cualquier transporte, pues ponen el aire acondicionado a 25 bajo cero, no sé cuánto, pero yo creo que por eso es una de las claves por las cuales siempre decimos que tienen una piel tan tersa y que
parecen 10 años más jóvenes de lo que son, ¿no? Yo creo que es que no han roto la cadena del frío, me parece a mí. Nosotros los occidentales sí, ¿no? Estamos más viejos, más pellejos. Bueno, es uno de los avisos que hago. Venid preparados, pantalón largo, manga larga, si puede ser chándal, algo cómodo, porque son muchas horas. A veces os viene un chorro de arriba de aire ultra congelado, freezer, y hay que venir preparado. Gorra, pipo, bufanda, te dan una manta. Yo normalmente pido una segunda y en el primer vuelo me acuerdo que pedí una tercera, iba tiritando. Es un tema que normalmente no te esperas, así que ahí dejo el aviso. Esto sirve para cualquier país asiático, no solo Filipinas. En centros comerciales, si vais, llevaros en la mochila o atado a la cintura, pues una sudadera, una chaquetilla, algo para poneros, porque los cambios de temperatura son brutales. Así que ahí dejo ese brico consejo. Otro tema que tenéis que tener en cuenta es que para la entrada al país, a Filipinas, en el control de pasaportes os van a pedir un billete de salida del país. En vacaciones tenéis el de ida y vuelta y no habrá problema. Pero el que tenga pensado irse por una temporada más larga y pasar unos meses y no tenga claro cuándo se quiere venir, o se vaya a retirarse, a vivir, a jubilarse, a trabajar, al entrar al país os dan un visado de 30 días, para 30 días. Entonces, en el control de pasaportes os van a pedir un billete de salida del país. No tiene por qué ser el de vuelta a España o al del país que vengáis, ¿no? En mi caso me he sacado un vuelo a Hong Kong. Este billete tiene que ser para salir del país antes de los 30 días, como comento, ¿no? He mirado Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur, bueno, los más cercanos que había, Indonesia, y al final Hong Kong, 60 euros me ha costado. Este billete no es obligatorio hacer uso de él, porque en esos 30 días tenéis la posibilidad de renovar la visa por otros 30, ¿vale? De media cuesta unos 40 euros, pero ya os lo contaré más al detalle cuando tenga que hacerlo, ¿no? Si sacáis esa visa y renováis, no tenéis por qué salir del país. Aún así, si queréis hacerlo, porque, bueno, os vais unos días y aprovecháis a Hong Kong, a Tailandia, y luego volvéis a entrar, tenéis que hacer el mismo proceso, tener otro billete de salida del país. Pero bueno, esto ya iremos entrando en detalle. En mi caso también, a mí me lo han pedido ya en Madrid. En facturación, cuando hemos facturado las maletas, la persona que se ha encargado de ello me ha pedido ya si tenía billete de vuelta. Le he enseñado que de vuelta no, pero que sí de salida del país de Filipinas, se lo tenía que mostrar. O sea, tenerlo en cuenta porque ya tenéis que llegar con ese billete preparado, ¿vale? Pues ya se ha despertado la señorita, ¿eh? Sí, despertado, tengo la cara. Buena sobada te has pegado, bonita, ¿eh? Ha estado bien. Hombre, por lo menos algo es algo. Bueno, Sí. escucha, que se ve que pasó algo con el primer vídeo, que hay gente que se ve que le ha dado el me gusta sin querer o algo, a lo mejor no nos explicamos bien, Ah, vale, vale. que lo que queríamos decir era que al que no le guste, que no le dé al like ese, a la Exacto. manita así, que no le dé, No, por favor, que no. que ni campanita, ni suscribirse, ni nada, que No. vaya que hagamos un segundo, un tercer vídeo y os salga ahí, os vuelva a molestar y nada. Sí, no le des el like, por Queríamos favor. lanzar este mensaje de corazón desde aquí, ¿vale? Para que llegue a todos vosotros Como le des el like, ahí está. y ya está. Vamos a ir apareciendo pues, cada vez que tengamos si vídeos. es que lo estamos diciendo, si es que... Vale, Bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? Ya está, ya vosotros sabéis. Muy Creo que bien. ahora ha quedado claro. Ya vale, por dejarlo más que nada. perfecto. Bueno, Vaya cara, por favor. Pero bueno, esto es tal como es, ¿no? esto es la vida misma, cariño. Si venimos, ¿cuántas horas llevamos? Quedan 2 horas de vuelo 2 todavía. horas. Y llevamos en este, ¿cuántas? 6. 6 horas, 6 nos horas. quedan 2 horas. Más las 6:30 del anterior, más las 2 2 horas de de Alcalá. Qatar. Pues esto es lo que hay, tampoco esperéis mucho más, pues la niña el exorcista y el monstruo del lago Ness, esto es lo que hay. A ver, vamos a explicaros
tema que se nos ha pasado con el equipaje en Madrid, Madrid-Barajas. Cuando hemos ido a facturar, pues llevábamos más de la cuenta, ¿vale? Que en teoría tenemos que llevar solamente, bueno, no solamente, que hay que llevar es 40 kilos, que sean 2 maletas, 20 cada uno, y luego más un equipaje de mano de 7 kilos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Los dos. Venga. ¿Cuántos kilos traíamos para cabina? 17 cada uno, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, teníamos que quitar, Nos hemos venido arriba, lo que teníamos pasa. que dejar, bueno, hemos dejado 10 kilos cada uno. 30 kilos. 30 kilos. 30 Menos kilos. mal que está mi hermano que nos ayudó a llevar las maletas. Ha venido a acompañarnos, además, por si acaso pasaba algo así. Exactamente, Ella- ya sabemos más o menos. Bueno, la idea era que si había que sacar algo de alguna maleta para Sí. rebajar un poco de kilos, Pero pero es que ya nos han dejado de sobra 7 kilos sí, en las maletas. en las maletas facturadas ya han hecho la vista gorda, digamos. Nos han dejado De un poquito más ahí. 120 nos han dejado 7 kilos, serán 127 en total. Que ya- nos sobró en la maleta para Pero facturar. nosotros, venga, queremos más. Y al final mi hermano tuvo que llevarlo de vuelta a su casa las maletas estas. Llevamos solamente las mochilas. Nada, la otra opción era lo que nos ha dicho el señor de facturación, pagar. Teníamos que pagar. Y yo me venía arriba, digo, bueno, igual, si hay que pagar, se paga, tal, vamos, qué remedio, tal. Claro, yo esperando, digo, bueno, pues 40, 50 euros, bueno, venga, vamos allá. ¿Qué dice? ¿Cuánto? 35 euros por kilo. Bueno, Y tenemos 900 y pico, casi 1000 euros. Digo, ¿qué dice? Aquí invitamos a otro que se venga también y hacemos el ida y vuelta. los 3. Nada, imposible, imposible. Hemos tenido que dejar las No. 3 maletas, los 30 kilos allí, Sí. con mucha pena, sobre Pero todo por bueno. ella. Tú has quedado Me tocada. ha quedado, vamos. Ha quedado es que tocada. he dejado todos los chocolates que he comprado yo. Los pasalumos, quedaros con esta palabra el que no la conozca. Pasalumos. Estos son los regalos, souvenirs que los filipinos traen para su país o que se llevan de su país para sus familias Sí. y que para ellos tienen más importancia, pues Aunque que dejamos nuestra cosa. ella prefiere dejarme a mí o a su hijo No, aparcado. No, ya lo sé. no, amor. Pero- Yo, ya lo vosotros sé. no. Pero ella, bueno, pues se trata de chocolates, café soluble, noctillas, productos que o que no hay en Filipinas o que están muy caros allí. Y que, bueno, en cuanto llega, pues empieza a repartir a los familiares, amigos, a los niños del barrio que se acercan por allí, pues darle una chocolatina para estos niños, pues es darle la vida, una sonrisa. Y todo esto se va con un nudo en el alma a ella. Sí, pero bueno, la otra solución es eso, que mi hermano lo va a mandar a Filipinas dentro de 3 meses o 4 meses. Bueno, lo manda ahora para que llegue en 3 meses Sí, o 4 meses, depende. Y o nada, cuando llegue pues ahí los paquetes repartimos. Balian que un día explicamos Sí. también. Y, Ya cuando llegue pues ya repartiré los chocolates. y lo pero que bueno, sea. ya se va recuperando, pero ha pasado unas horas Sí, un poquito lo pasé muy mal, la verdad. difíciles, complicadas. Es que esto de llegar a Filipinas sin darle algo a tu familia o a los niños que ves en la calle, aunque sea una chocolatina, a mí, pues yo qué sé, me parte el corazón, ¿no? Pero es que no podemos hacer otra cosa. Y ya solamente lo que pienso yo, pues ya, pues le digo dentro de X meses, pues ya le daré los chocolates, porque nada. No es nos que queda no otra. tenemos nada, Así nada. que, bueno, que lo tengáis en cuenta. No vengáis arriba con... Si te con dicen la- 40 kilos, Ya está. Y 7 de cabina, 7 de cabina, ya Sí. está. Por si sirve para alguno de experiencia también. mm, Otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, yo antes de que se me duerma, que está capaz. Quedan 2 horas, pero esta se echa otra cabezadita sí, rápido. mira, Acabamos de tendría que comer volver además locos. un pollo Pollo al curry picantito muy bueno también. Este ya no lo hemos documentado, no vamos a estar aquí todo el rato porque pasa comida y comida cada 2 horas o así y tampoco. Bueno, Bueno, pues nos vemos seguiremos. ya a la llegada. Hasta Muy ahora. bien, ahora.
Pues ese era el verde intenso que veíamos desde nuestras ventanillas sobrevolando el aeropuerto de Clark. También veíamos una tormenta tropical que nos obligó a dar todas estas vueltas. Y este es el panorama que encontramos cuando llegamos. Es lo que tiene venir a esta parte del mundo en época de lluvias. Bueno, y mientras Leisita activa las tarjetas SIMS, yo os comento una curiosidad. Aquí en los baños, aeropuerto de Clark, baño de hombres, de mujeres, de señoras, de caballeros, y si nos vamos un poquito más aquí, tenemos un símbolo, ahí lo tenéis, no sabría cómo reconocerlo, pero que aquí tenemos, por ejemplo, gender neutral. ¿Vale? Pues ni para ti ni para mí. Como te digo una cosa, te digo la otra. Y ya con la familia esperándonos en el aeropuerto de Clark, despedimos la conexión a nuestros estudios centrales. Gracias amigos, hasta la próxima.